Arrancamos con un dato que yo creo que dimensiona la revolución que estamos viviendo. En agosto de 2024, casi el 40% de los adultos en Estados Unidos ya declaraba usar inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea, es más del doble de la velocidad con la que adoptamos los ordenadores o Internet en su día. O sea, la IA no es el futuro, es que ya está aquí. Pero claro, la historia de siempre, con cada revolución tecnológica, pues es la misma, ¿no? Que es un juego de gigantes, que las grandes corporaciones, con sus presupuestos enormes, pues van a dominar el tablero y las empresas más pequeñas se quedan atrás intentando sobrevivir. La pregunta es, ¿pasa lo mismo ahora con la IA? Esa es exactamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Tenemos sobre la mesa un informe muy reciente. Es de la Oficina de Defensa de la Pequeña Empresa de EU y se titula, bueno, algo así como IA en los negocios. Las pequeñas empresas se acercan. Y lo interesante es que usa datos de una encuesta que es continua, la Business Trends and Outlook Survey, que recoge información casi en tiempo real. Perfecto. Pues mira, nuestra misión para los próximos minutos es usar esos datos para desmontar o confirmar ese mito. Vamos a analizar si esa brecha digital de la IA es tan grande como parece, cómo la usan de verdad las empresas y sobre todo si para los pequeños negocios la IA es un Goliat o un arma secreta que aún no saben que tienen. Empecemos por la foto general, el punto de partida. El informe muestra un gráfico, el primero, que al principio parece confirmar todos los prejuicios. Las empresas grandes, las de 250 empleados o más, tomaron la delantera. Hace solo 6 meses, su tasa de uso era de un 11,1% y las pequeñas en un 6,3%. Casi el doble. Exacto, una diferencia de 1,8 veces. Si la historia acabase aquí, diríamos, caso cerrado, los grandes ganan. Pero lo fascinante no es la foto, es la película. La velocidad del cambio es tremenda. En esos mismos 6 meses, el porcentaje de pequeñas empresas que usan IA ha saltado al 8,8%. La trayectoria es tan pronunciada que el informe sugiere que las pequeñas podrían estar solo un año por detrás de las grandes. Espera un momento, porque eso es un dato clave. Un año de diferencia. Eso es casi nada en términos de una revolución tecnológica. Si lo comparamos con otras, la diferencia es abismal. Totalmente. Pensemos en la banda ancha, por ejemplo. En 2004, cuando era prácticamente universal en las grandes corporaciones, apenas la mitad de las pequeñas empresas, un 48%, la tenían. Hablamos de una brecha de años, quizá una década. Con la IA, el campo de juego se está nivelando a una velocidad nunca vista. Y al mirar el gráfico con más detalle, veo algo que me llama mucho la atención. La brecha no solo se cierra porque las pequeñas aceleran, es que parece que las grandes han frenado un poco. Incluso hay un ligero descenso en los últimos meses registrados, de mayo a agosto de 2025. ¿Qué pasa ahí? ¿Han chocado con un muro o qué? Es un punto muy interesante, sí. El propio informe admite que se necesita más investigación para saber si es una tendencia o un dato puntual. Podría ser que alcanzaron una primera fase de adopción, los early adopters, y ahora la expansión es más lenta, más compleja. O quizá están encontrando más barreras internas de las que pensaban. Pero lo que está claro es que la dinámica no es tan sencilla. No es solo los grandes corren y los pequeños intentan seguirles. De acuerdo. Pero la mayor sorpresa del informe para mí está en el siguiente gráfico. Aquí es donde la historia da un giro de guión. Hay un detalle que va contra toda lógica. Una relación en forma de U. Las empresas más pequeñas de todas, las de menos de 5 empleados, usan la IA más que otros grupos de empresas pequeñas un poco más grandes. Es totalmente contraintuitivo, sí. El gráfico lo muestra claro. El grupo de 1 a 4 empleados tiene una tasa de uso superior al de los grupos de 5 a 9 o de 10 a 19. Uno esperaría una línea recta. A más tamaño, más uso. Pero no. ¿Y por qué? ¿A qué se puede deber esto? Hablamos de agilidad pura y dura, de que un autónomo o una tienda con 2 empleados no tiene un departamento de TI, no tiene un comité que le frene. O, siendo un poco cínicos, es simplemente que usan ChatGPT para escribir emails y eso ya cuenta como usar IA. Probablemente es una mezcla de todo eso. La agilidad es clave, desde luego. Si la dueña decide probar una herramienta, la prueba al día siguiente. No hay burocracia. Y segundo, el umbral de entrada a la IA nunca ha sido tan bajo. Muchas herramientas potentísimas tienen versiones gratuitas o muy baratas. Un autónomo puede usar herramientas de generación de imágenes, de texto, sin apenas coste, y el beneficio es inmediato.
Una empresa de 15 empleados quizá ya tiene procesos más establecidos y la idea de integrar algo nuevo pues genera más fricción. Vale, esto cambia el panorama. Ya no hablamos solo de si la usan, sino de cómo. Porque no me imagino a la panadería de la esquina desarrollando su propia red neuronal, claro. El informe detalla hasta 17 aplicaciones diferentes. Y aquí viene otra sorpresa. El número medio de casos de uso es prácticamente idéntico, un 2,0 para las pequeñas frente a un 2,1 para las grandes. No hay diferencia. Y no solo eso, sino que de esos 17 casos de uso, las pequeñas empresas lideran en casi la mitad. Son especialmente fuertes en áreas como la automatización del marketing y el procesamiento del lenguaje natural. Y tiene todo el sentido del mundo. Son herramientas que permiten a un equipo pequeño competir en comunicación, en alcance, con recursos muy limitados. Puedes automatizar campañas de email, generar contenido para redes sociales, a una escala que antes era impensable sin un gran departamento de marketing. Eso rompe por completo la idea de que solo las grandes con presupuestos enormes pueden tener un marketing sofisticado. O sea que una pequeña empresa puede estar automatizando sus campañas al nivel de una multinacional. Pero también está la otra cara de la moneda. ¿Dónde se quedan más atrás? ¿Dónde les saca ventaja el gigante? La mayor diferencia, según muestra el gráfico 3, está en la automatización robótica de procesos, lo que se conoce como RPA. Ahí la brecha es de casi un 17%. También en análisis de datos a gran escala y en chatbots más complejos. Y esto nos da una pista muy clara del porqué. La inversión. Imagino que estas aplicaciones son más caras o más complejas de implementar. Exacto. Lo que nos lleva directamente a la cuestión del dinero, que se detalla en el gráfico 4. Aproximadamente la mitad, un 50%, de las pequeñas empresas que usan IA admiten no haber realizado ninguna inversión específica para ello. Cero. Ni en formación, ni en consultores, ni en nuevo equipamiento. Cero inversión. Es una cifra muy potente. Puede sonar a que no se lo toman en serio, pero a lo mejor es que son más listos, ¿no? Y están aprovechando al máximo las herramientas gratuitas o de bajo coste. ¿Qué significa realmente cero inversión en este contexto? Significa precisamente eso. Está dosando los niveles gratuitos de software, los empleados usan sus propias cuentas personales o las herramientas que adoptan son tan intuitivas que no requieren formación. En las grandes empresas, ese porcentaje de cero inversión baja al 40%. La diferencia no es enorme, pero donde sí se nota es en partidas específicas. Las grandes invierten mucho más en formar al personal y en contratar a consultores externos para proyectos a medida. Las pequeñas van a lo práctico, a la solución rápida y barata. De acuerdo, el panorama se va aclarando. Si la inversión no es el principal problema para empezar y hay herramientas accesibles, ¿qué frena entonces al resto de pequeñas empresas? ¿Qué pasa con ese enorme porcentaje que todavía no se ha subido al carro? ¿Es el miedo a que Skynet tome el control de la caja registradora? Ojalá fuera algo tan peliculero. La principal barrera, según los datos del gráfico 5, es mucho más prosaica y, en cierto modo, más preocupante. Es la creencia de que la IA no es aplicable a mi negocio. Para las empresas más pequeñas, las de menos de 5 empleados, casi el 82% señala esta razón. Un 82%, eso es una cifra brutal. Es una barrera de percepción, no de coste o de tecnología. Y a medida que la empresa crece, esa percepción de irrelevancia disminuye y empiezan a pesar más otras cosas, ¿no? Como la falta de conocimiento técnico o la privacidad de los datos. Exacto. El informe plantea dos hipótesis para esto. Una, que las empresas de IA efectivamente diseñan y publicitan sus productos pensando en las grandes corporaciones, usando una jerga que no conecta con una pyme. O dos, que los dueños de negocios pequeños están tan increíblemente absorbidos por la supervivencia del día a día, pagar nóminas, atender clientes, que no tienen ni el tiempo ni la energía mental para explorar tecnologías nuevas. Me imagino al dueño de un taller mecánico. Está hasta arriba de trabajo y le hablas de implementar un sistema de procesamiento del lenguaje natural. Te mira como si vinieras de Marte. Pero si le dices, oye, hay una herramienta que te contesta sola a los 20 emails diarios que recibes pidiendo presupuesto para cambiar el aceite, entonces la cosa cambia, ¿eh? La barrera no es la tecnología, es el lenguaje y el enfoque. Precisamente. Y para asegurarse de que esta percepción no se debía a que las pequeñas empresas se concentran en sectores donde la IA es objetivamente menos útil, el estudio lo comprobó. Y la respuesta, según el gráfico 6, es que no.
Quitando el sector de la información, donde el uso de IA es lógicamente altísimo, no hay ninguna correlación. O sea, no hay ninguna relación entre el uso de IA de una industria y el porcentaje de pequeñas empresas que hay en ella. El factor determinante no es el sector, sino algo intrínseco a las propias empresas. Claro, y si las pymes piensan que esto no va con ellas y además no invierten, el siguiente miedo lógico es que la IA les quite el trabajo, ¿no? Es el fantasma de siempre, la máquina contra la persona. El informe incluso menciona la novela Las uvas de la ira como metáfora, con los tractores reemplazando a los trabajadores. La IA es el nuevo tractor. Aquí es donde llegamos a la parte más contraintuitiva y, para mí, más optimista del informe. Para explicarlo, introduce un concepto económico clave, las leyes de la demanda derivada de Hicks-Marshall. Vale, leyes de Hicks-Marshall. Suena a que necesito un café bien cargado. A ver, en cristiano, ¿qué significa eso para el dueño de esa tienda o de ese taller del que hablábamos? Simplificando mucho, la idea es que el efecto de la tecnología sobre el empleo depende de cómo de elástica sea la demanda de lo que vendes. En un sector inelástico, como la agricultura, la gente no va a comer el doble aunque la comida sea mucho más barata. Por tanto, si un tractor te hace el doble de productivo, necesitas la mitad de gente. El empleo baja. Entendido. La demanda tiene un tope. Exacto. Pero una pequeña empresa, por definición, casi siempre se enfrenta a una demanda muy elástica. No controla el mercado. Si usa la IA para ser más eficiente, puede bajar sus precios, mejorar su producto, su servicio, y si lo hace, no solo satisface a sus clientes, es que puede atraer a muchísimos clientes nuevos. Puede robarle cuota de mercado a competidores más grandes y más lentos. O sea, que si esa pyme usa la IA para ser mejor, no se queda ahí, sino que puede crecer. Y para satisfacer toda esa nueva demanda que ha generado, necesita contratar a más gente, no a menos. Es eso. Esa es la teoría. Y los datos del gráfico 7 la respaldan de una forma asombrosa. Las empresas pequeñas son las más propensas a esperar que la IA aumente sus necesidades de personal. A medida que el tamaño de la empresa crece, esa expectativa cambia radicalmente. Y son las más grandes, las de más de 250 empleados, las que con mayor probabilidad esperan que la IA reduzca su plantilla. Para ellas, la IA es una herramienta para optimizar costes. Para una pyme, es un motor de crecimiento. Esto lo cambia todo. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Que para una pequeña empresa, no adoptar la IA ya no es solo perderse una oportunidad. Podría significar quedarse estancado mientras el competidor de al lado sí la adopta, crece y encima contrata a la gente con talento de la zona. La verdadera amenaza no es la IA, es la competencia que sí la está usando. Bueno, vamos a recapitular las ideas clave que hemos sacado de este análisis porque son potentes. Primero, esa narrativa del gigante contra el pequeño. Pues no es tan simple. La brecha en la adopción de IA es real, pero se está cerrando a una velocidad nunca vista. Segundo, que las pequeñas empresas no son meras imitadoras. Usan la IA de forma diferente. Son más ágiles y ya lideran en áreas estratégicas como el marketing. Van por detrás en aplicaciones que requieren una gran inversión. Sí, pero demuestran que con 0 euros se puede hacer muchísimo. Tercero, la barrera más grande no es el dinero ni la tecnología, es una barrera mental. La creencia de que esto no es para mí. Y eso es un problema de comunicación y de enfoque, tanto de las empresas de IA como quizá de falta de tiempo de los propios empresarios. Y por último, el punto más disruptivo. El impacto en el empleo es totalmente opuesto dependiendo del tamaño de la empresa. Para las pequeñas, la IA se perfila como una herramienta para crear empleo, no para destruirlo. Es una palanca de crecimiento. El informe, para terminar, menciona que existen recursos gubernamentales para ayudar en esta transición. Nombra organismos como la Small Business Administration o del NIST, que es básicamente el Instituto Nacional que define los estándares tecnológicos, las reglas de juego. Pero sugiere que todos esos recursos podrían estar mejor centralizados y, sobre todo, hablar el idioma de las pymes. Y esto me lleva a una reflexión final, para dejarla sobre la mesa. Todo el enfoque del informe y de nuestra conversación ha sido sobre cómo las pequeñas empresas pueden alcanzar a las grandes. Pero si unimos todas las piezas, son más ágiles, la tecnología es cada vez más barata, ya lideran en ciertos usos y esperan crear empleo con ella, ¿podríamos darle la vuelta a la pregunta?
¿A qué te refieres? Y si la próxima ola de herramientas de IA diseñadas específicamente para ellas no les permite solo competir, sino directamente superar a corporaciones más grandes y lentas en determinados nichos de mercado, estamos a las puertas de un escenario donde ser pequeño, ágil y rápido sea la mayor ventaja competitiva. ¿Cómo sería esa nueva economía?